Hello guys, welcome to this webinar. This is the last of the partial number 1. So please pay attention, go for your notebook, your pens in order to take notes about everything I'm going to explain in this class. Are you ready? Let's start. First of all, this is the content of the lesson. We're going to start with the PPP methodology, which is the presentation, practice, and production sections. Then we're going to check the summary of the partial number 1. And finally, I'm going to give you some general instructions about the ending of this partial. And also, it is important to say that the objective of this class is to present, identify, and express with contractions the reduced forms of the present continuous tense with contractions. Okay? In Spanish, este es el contenido. Vamos a trabajar como siempre con nuestra metodología del PPP, que es la presentación, una práctica y la etapa de producción. Después vamos a checar un resumen de lo que fue el parcial número 1 y finalmente les daré las instrucciones generales para concluirlo. El objetivo de la clase es expresar e identificar las contracciones que pueden ser utilizadas en el presente continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Okay, so if you're ready, let's start. First of all, this is a presentation. Remember that the present continuous tense is used to express temporary things which have begun but haven't finished. And also it is important to say that the present continuous tense is often used to express what is happening right now at this moment. ¿Para qué utilizamos el presente continuo? Para expresar las acciones que están sucediendo en este preciso momento. For example, I am explaining the present continuous tense right now. So let's start with affirmative sentences. We have two forms of the sentence, in a full form and a reduced form. The full forms we have already covered them in the previous week. Las checamos la pasada semana con las formas completas. En esta semana vamos a checar las contracciones. So you have two examples. In the full form, I am doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea. In the contraction form we have I'm doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea. No hay cambio en el significado, simplemente hay un cambio para reducir elementos en la oración. ¿Para qué nos sirven las contracciones? Solamente para reducir elementos y para sonar más fluidos en el lenguaje. Okay? So you have here in the chart, in your right side of your hand, with your hand, the contractions am, your, his, she's, its, your, we're, and their. Those are the contractions. And we can structure all the sentences using them in order to sound more fluent. You have the full form. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. So there's no distinction in the meaning. That distinction is in the number of elements you're using in a sentence. So basically, the contractions, you have to practice the pronunciation in order to sound better. ¿Cómo vamos a practicar pronunciación? Escuchando y repitiendo. Si ustedes no repiten lo que escuchan y no lo usan, pues fácilmente lo pueden olvidar si no lo ponemos en práctica. Así es que, aunque les dé pena, aunque digan, es que parece que estoy hablando solito, inténtenlo, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo en una hora del día en el que se encuentren solitos o pueden hacerlo en voz baja. El chiste es que lo vayan repitiendo. Entonces, escuchen y repitan.
am, your, his, she's, it's, your, we're, there. Easy, right? Fácil, así es que a practicar. Let's continue with the negative sentences. In the negative sentences, we're going to have two options to reduce the elements with contractions. So in the full form, we checked the previous week. We were using I am not doing my homework. Or like the example, she is not reading the materials. But now we're going to use the contractions. Two forms. Tenemos dos maneras para reducir los elementos en la forma negativa. La primera es reduciendo el sujeto, el pronombre, con el verbo be. Y la segunda es reduciendo el verbo be con la palabra not, que es mi negación. En la primera columna, en la tabla de abajo, puedo ver estas contracciones. Recuerden escuchar y repetir. Listen and repeat. Am not, you're not, he's not, she's not, it's not, you're not, we're not, they're not. That's the first option. Then, in the right side, you have the second option. La segunda opción está a mano derecha en la tabla de abajo. You don't have an option in the first person singular. Esta primera opción no existe. No se puede pronunciar, por lo tanto, es una excepción, como en cualquier lenguaje que existen estas excepciones. You have you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't. Those are the contractions. So in the example, you can say, she's not reading the materials, or she isn't reading the materials. Basically, the meaning it's the same. We're just using contractions to reduce elements. ¿Qué dice mi oración? Ella no está leyendo los materiales. Si ocupo cualquiera de las dos posibles contracciones, no cambia mi significado, simplemente puedo reducir elementos para sonar más fluido. Let's continue. We have affirmative sentences, but here we're contracting the WH questions. Do you remember them? ¿Se acuerdan de estas? Las checamos por ahí de la semana 3, en donde ustedes las ocuparon fue en una conversación. Ahora las estamos ocupando con el presente continuo, pero vamos a explicar cómo podemos contraer. Estas solamente las podemos contraer cuando se trata de unirlas con el verbo be, is. In the full form you have an example. Who is she cooking with? Maybe. But here you don't reduce the elements. Aquí no estamos reduciendo ningún elemento. Los vamos a reducir con los ejemplos de abajo. What's she doing here? What's, that's the contraction. And those are the examples. Whose, what's, when's, where's, why's, how's. You can see, solamente vamos a contraer cuando se trate de ocuparlos con el verbo be, is. Okay? So this is basically the contraction form of the affirmative sentence. ¿Qué quiero preguntar? Whose. ¿Recuerdan qué significa who? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién está? What's. ¿Qué es? ¿Qué está? When's. ¿Cuándo es? ¿Cuándo está? Where's. ¿Dónde es? ¿Dónde está? Why's. ¿Por qué es? ¿Por qué está? How's. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Okay.
So in order to summarize this information, we have in this slide that you plus are, it's equal to your. You're learning English with me, teacher Sonia. In general, we contract the subject and the form of the verb be. That's the rule, okay? Si queremos utilizar contracciones, esta es la regla general. Vamos a reducir el sujeto más la forma del verbo be. Here you have an extra material which you can visit. It's the British Council web page, and here you can find additional material in order to practice the present continuous tense. Si ustedes visitan esta página del British Council van a encontrar un video con una conversación sobre o con las estructuras del presente continuo. Tienen ahí el tape script, todo lo que dicen, tienen una explicación de oraciones afirmativas, negativas, cómo estructurar los verbos con el ing. Eso también lo checamos la semana pasada, pero es importante que ustedes como alumnos autónomos también visiten otros recursos para que puedan solventar sus dudas y tengan mayor tiempo de práctica. Además de todos los ejemplos que tienen ahí y las explicaciones de la gramática, casi al final pueden encontrar en esta sección un quiz para que puedas checar tu gramática. Tienes un gap filling, que es un ejercicio de rellenar espacios. Y tienes también otro quiz de multiple choice, de opción múltiple. ¿Ok? Así es que si tú visitas esta página, te servirá para poner en práctica tus conocimientos también del presente continuo. Let's go to the presentation again. Regresamos a nuestra presentación para avanzar con el contenido. ¿Ok? Así es que también busca tus propios recursos para que incrementes tu conocimiento. Ok, now let's go to the practice. ¿Qué vamos a hacer en esta práctica? You're gonna listen and then you have to repeat. Recuerden hacerlo sin pena, sin miedo. Estamos aprendiendo. We're gonna watch a video, so please don't be afraid to do it so nobody's watching. You have to take notes and take a look on the structures. First of all, we're gonna watch the video. Then you're gonna pay attention to the structures. And finally, you're gonna listen and repeat if you want during the video, or you can pause and then repeat the video again, okay? In Spanish, ¿qué vas a hacer? Vas a observar un video. Después vas a observar las estructuras que están ocupando estas personas en el video, en la conversación. Y finalmente vas a repetir también. Puedes pausar el video, puedes regresar e ir escuchando y repitiendo. Are you ready? ¿Están listos? So let's watch it. Hey, what's up? What are you doing? I'm studying for the history test tomorrow and finishing the math homework. What about you? Same. Well, I'm also cleaning my room and I'm talking to Maria on Facebook. Do you know what will be on the test? Well, I'm studying World War I and World War II. Oh, thanks. Well, I'm trying to study, but I don't remember anything we learned. Wait a second. My sister's being so annoying. She's playing her music too loud. Grace, turn down the music! Okay, I'm listening now. Oh, I was just saying that I'm trying to study, but I don't remember anything we learned. Well, I'm checking my old history notes to remember what we learned in class. You should do the same. That's a good idea, but first I have to find my notebook. What do you think Marissa and Lola are doing to study for the test? I think they organized a study group and they are studying together with Sam and Nina in Starbucks now. That's a good idea, but I would get too distracted. I can't even study alone at home.
I'm downloading the new CSI episode and I'm listening to the new Taylor Swift album. Are you even studying for the test at all, Delara? I know. I'm trying to study, but it's just so boring. Are you studying a lot for this test? Yeah, I am. I know it's boring. Oh no, we will be up all night trying to study for this test. We better start now. We are getting too distracted when we talk to each other. We are turning everything off and we are going to focus on studying for the test. Okay? Okay, see you tomorrow. Good luck on the test. Thanks. You too. Bye. Okay, so could you notice the structures? ¿Notaron las estructuras? They were using the present continuous in order to express their actions at that moment. So I took note about some of the structures, the sentences they used. So you're gonna listen and then you have to repeat. In these examples, these ladies were using contractions in some of the examples. So listen and then you repeat. What are you doing? I'm also cleaning my room and I'm talking to Maria on Facebook. I'm studying World War I and World II. I'm trying to study. My sister's being so annoying. She's playing her music too loud. I'm downloading the new CSI episode and I'm listening to the new Taylor Swift album. We're turning everything off and we're going to focus on studying from the test. Okay, so those are the sentences that were used in the previous video. Not all of them, but with these examples we can notice that we can use the full form of the sentence or the reduced form with the contractions. Pudimos notar que en esta conversación utilizaron la forma completa de las oraciones y en su mayoría ocuparon contracciones. So this is the stage number 3, the production. So it's your turn to create something. Es su turno para crear algo. These are the instructions. This is the last activity of this partial. Es su última actividad del parcial, activity 10. So these are the instructions. First, you have to open your activity number 10 in Google Classroom. And then you have to read the instructions and upload a present continuous grammar chart. Okay, so let's click on the Google Classroom. When you go to Classroom, you can see this. ¿Qué van a ver cuando entren a la actividad número 10? Lo van a abrir, van a leer las instrucciones, ya saben que siempre las coloco en inglés y en español. Watch the webinar 6, then you have to open the PDF, present continuous. Cuando abren ese PDF van a encontrar este archivito. ¿Qué van a hacer ahí? In the instructions you can read, complete the chart, follow the example. Van a completar ese cuadro gramatical. Tienen las secciones de affirmative, negative, interrogative, and short answers. Ustedes van a poder ocupar the full form or the reduced form with the contractions. ¿Qué van a hacer? Van a seguir esa fórmula que tienen en verde para poder estructurar en afirmativo, negativo, interrogativo o respuestas cortas. Sigan el ejemplo que ya tienen en cada uno de los cuadros. Repito, pueden ocupar contractions or the full form. ¿Okay? Ese documento lo pueden imprimir o lo pueden copiar en su libreta. No hay problema. Cualquiera de las dos opciones y me suben su evidencia de que completaron su cuadro gramatical de presente continuo. Okay, that's activity number 10. Ya es la última de este parcial, okay? Then you have the English class survey. Esta encuesta son 4 preguntas muy sencillas y es básicamente para
leer sus comentarios y sus sugerencias acerca de mi desempeño como su maestra de inglés. Así es que por favor no omitan hacerla, aunque no tiene un valor como actividad dentro de Daily Activities. Es importante para mí recibir su retroalimentación. ¿Okay? Así es que por favor contestan el cuestionario que va a aparecer en Google Classroom como English Class Survey 1. Okay, and this is the summary of the partial number 1. In the previous weeks, we have covered all these activities. We checked the verb be with the Kahoot game, with a worksheet about the different structures. Then you checked some adjectives when you describe yourselves in this Facebook profile. Then you check the WH questions by means of a conversation. Then you talk about your family and you design a family tree. Also, you created some descriptions about your family members where you describe their names, their ages, their occupations, and some of their personal characteristics they have. Finally, we have been checking the present continuous, and in general, that's the overview of the partial number 1. Este es el resumen de lo que hemos checado en el parcial número 1. These are the general instructions for the ending of this partial. Instrucciones generales para el fin de este parcial número 1. You have there that October 14th is the due date to upload all your activities from English class. In Spanish, guys. 14 de octubre es la fecha límite para subir todas tus actividades de la clase de inglés. Esto para que yo tenga como un colchoncito el día 15 para volver a checar uno por uno cada uno de sus historiales y registrar lo que les haya hecho falta. Aunque esté fuera de tiempo, yo continúo registrando hasta el día 14 de octubre. Esto se los he venido recordando todo el tiempo, también en sus grupos de WhatsApp, para que lo tengan en cuenta. Si te faltan tus productos, si te faltan actividades, tienes hasta esta fecha para poder cargarlos. El 16 de octubre espero ya tener sus resultados de la evaluación para poder compartirlos con ustedes. También ya saben que los avances y las calificaciones se las voy publicando en el WhatsApp. ¿Ok? Y bueno, también importante recordar que en la clase de inglés su audio y su scrapbook, su libro de recortes, equivalen al 50% de calificación. Así es que si tienen la ponderación más alta de su calificación, por favor, realícenlos y súbanlos lo más pronto posible. Sus actividades, que fueron 10 durante este parcial, equivalen al 20% de calificación. Y por último tenemos nuestras 3 áreas que son tutoría y orientación educativa, metodología de la investigación y habilidad de comprensión lectora y matemática, que equivalen al 30% de su calificación. También es importante que cumplan con estas actividades para que tengan la posibilidad de llegar a un 10 cumpliendo con todo. Okay? Basically, those are the general instructions. I think that's it for today, guys. Thank you so much for your attention. The partial number 1 is over. Acabamos con el parcial número 1. So let's keep learning. Sigamos aprendiendo. Thank you so much, guys, for your attention, and see you in the next week with the next webinar. Bye-bye.